Gracias amigos, sean todos bienvenidos a nuestro curso, taller de modelación financiera, básicamente buscando que la modelación financiera tenga un enfoque aplicativo, es decir, que ustedes realmente vean la modelación financiera en acción. Pero el enfoque de este curso es claro, se trata de ponerle cifras a tus sueños. Generalmente todos tenemos un emprendedor dentro. Y lo ideal es que seamos aquellos tipos de emprendedores que emprenda por oportunidad, es decir, que se nos presente una oportunidad y arranquemos y no seamos aquellos emprendedores que emprenden por hambre, es decir, quedan sin empleo o cualquier cosa puede pasar, digamos, dentro de nuestro hogar y nos empuja a que nosotros emprendamos cualquier tipo de actividad. Ya lo vimos en la pandemia, ¿no, queridos amigos? Muchas personas que no tenían un ingreso fijo, se les ingeniaron para poder generar flujo de caja. Y se puso a prueba una vez más lo que todos llevamos dentro, un emprendedor. Entonces, el primer punto que vamos a ver en este curso gira en torno a la creación. Cuando hablamos de creación, hablamos de un emprendimiento. Es decir, cómo lo que nosotros pensamos hacer lo llevamos a números. Y seamos honestos, gran parte de los emprendimientos pequeños no usan una forma sofisticada de evaluación. Simplemente usan criterios simples de cuánto voy a invertir, cuánto voy a ganar cada mes y en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión. Vea preguntas sencillas como cuánto voy a invertir, cuánto espero ganar y en cuánto tiempo espero recuperar la inversión. No vamos a decir que las personas no hacen números porque sería incorrecto. Cualquier persona a la hora de invertir hace números, pero no hace números a profundidad aplicando la ciencia financiera, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora mismo en este curso. Entonces, cuando uno crea una empresa pasan dos cosas. Nosotros sacrificamos dinero hoy, es decir, nosotros sacrificamos dinero hoy, hacemos un desembolso de efectivo hoy, porque básicamente el concepto de inversión, en términos simples, significa inmovilizar capital. Y cuando hablamos de capital, fundamentalmente, amigos, hablamos del dinero. Pero el dinero en su estado natural, el dinero aporta una rentabilidad de cero. El dinero, es decir, si usted, digamos, ahora mismo saca un billete de 100 bolivianos, lo deja en su mesa y mañana van a seguir los 100 bolivianos. No, el dinero en sí mismo no genera dinero. El dinero genera dinero cuando pierde liquidez, es decir, se transforma. Por ejemplo, este dinero queda totalmente líquido, nosotros lo podemos transformar en un activo no corriente, digamos un vehículo, y con ese vehículo trabajar, digamos, ¿no? De taxi. Entonces, fíjense que ya el dinero se transformó en un activo, pero seguramente si somos eficientes en la utilización del activo, seguramente la rentabilidad va a ser mayor que cero. Entonces, cuando nosotros hacemos inversión es inmovilizamos capital, es decir, transformamos el dinero en otro activo con menor liquidez. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que ese activo en el futuro nos genere más dinero. Es decir, las empresas, las personas, hacemos una inversión que es simplemente transformar el dinero en otro activo con la esperanza que ese dinero me genere más dinero, pero ese dinero que se espera generar es en el futuro. Entonces lo que nosotros tenemos que ver ahora mismo es la inversión. ¿Es rentable? Primer elemento importante. Y segundo elemento importante, ¿con qué nivel de riesgo? Es eso lo que nosotros llamamos en el análisis de inversión las dos R. ¿Cuáles son las dos R? Siempre cuando vamos a decir sobre algo, siempre pensamos en
Primero, ¿cuál es la rentabilidad que espero? Y segundo, ¿cuál es el riesgo en el cual voy a incurrir? Entonces, en esta primera parte, nosotros vamos a ver la creación. Y cuando digo creación, vamos a evaluar planes de negocio. Vamos a evaluar proyectos de inversión con una metodología simple y lógica de tal forma que usted podría aplicar la lógica de razonamiento a cualquier emprendimiento que usted vea. Es decir, es más fácil, o si ustedes quieren, es menos riesgoso hacer un libro de Excel y determinar cuánto voy a ganar o cuánto va a ser mi generación de valor, que obviamente hacerlo sin hacer ni un tipo de número, ¿no ve? Es como emprender a ciegas. Acá se emprende siempre con base a datos y eso es lo que, esa es la cultura que debemos tener y que seguramente ustedes no me van a dejar mentir que muchas veces emprendemos sin base a la aplicación de la ciencia, sino somos más intuitivos. Este, analogía, amigos, al menos nosotros los latinos aprendemos por prueba y error. Analogía que siempre uso, todos nosotros miramos tele, pero yo le pregunto a ustedes, ¿alguna vez han leído el manual del control? Les aseguro que no, ¿no? O sea, aprendemos dañando el control, ¿no es cierto? Y seguramente dentro del control hay cosas que ni siquiera sabemos para qué es, pero es parte de nuestra, digamos, de aprender. Ejemplo, otro ejemplo, cuando se frega una parte del vehículo, sacamos la pieza y le mandamos, vaya a buscar esa pieza, ¿no ves? Si no, esa pieza debe tener un nombre, debe tener un código, debe tener una característica, ¿no es cierto? Que sería más fácil de buscar por ese mecanismo. Entonces, el mensaje central es que ahora mismo inculcar la aplicación de la ciencia antes de emprender. Es decir, siempre amigos, datos mata relato. Y eso es lo que buscamos. Ahora, la segunda parte del curso es la operación. En esto, una vez que ya nosotros respondimos a las dos R, es decir, una vez nosotros identificamos la rentabilidad del emprendimiento y el nivel de riesgo, viene la parte de la operación. Y en la parte de la operación tenemos que ver cómo está el negocio en términos de liquidez, en términos de deuda, en términos de eficiencia, en términos de rentabilidad. ¿Cuál es el punto de equilibrio del emprendimiento? ¿Cuánto marginamos por producto? ¿Cuánto es el margen de contribución por producto? ¿Cuál es nuestro producto más rentable? ¿Cuál es nuestra estructura de costos? ¿Cuál es el costo más relevante? Entonces, en la operación, ya nosotros vamos a ver casos orientados a ver cómo está el negocio en marcha. Vamos a ver métricas financieras que me van a decir si estamos bien o si estamos mal. La operación es importante y fundamental porque un negocio puede ser viable en un Excel, pero fallar en la operación. La operación es el hacer, la operación es llevarlo a cabo, es monitorear que lo ejecutado vaya de acuerdo con lo planeado. Y si eso no ocurre, implementar pues acciones correctivas. Ahora bien, el negocio va, estamos bien en las operaciones, pero todo negocio espera crecer en el tiempo, espera crecer en el tiempo. Analogía, amigos, hay muchos tipos de emprendimientos que son, usted va, no sé si le ha pasado, va a un producto bonito, un buen lugar, pero hace, digamos, 10 años que ese lugar sigue siendo el mismo. Las empresas siguen vendiendo lo mismo. Entonces, hay algo que no están haciendo bien, porque no hay perspectiva de crecimiento. Pero el crecimiento tiene que ser ordenado, el crecimiento tiene que ser planificado. Analogía, amigos. Es decir, si uno crece nomás porque le va bien al principio, o sea, tenemos una sucursal, tenemos una central, y como no está yendo bien, comenzamos a masificarnos. Pero ¿qué sucede? Recuerde usted
que si nosotros queremos invertir, requerimos financiamiento. Entonces muchas veces incurrimos en mucha deuda financiera, es decir, nos apalancamos demasiado. Y existe un evento desfavorable en el mercado y nos termina afectando. Acá le pongo siempre el ejemplo de mi colega. Él aperturó una salteñería hace unos 20 años atrás, o más quizás, sí, unos 20 años. Le iba bien, buen producto. Comenzó a abrir una sucursal, dos, pero quiso abrir más, pero lo hizo con apalancamiento, mucha deuda. ¿Qué pasó? Como en este tipo de negocios no existían muchas barreras de entrada, el mercado de un rato a otro, amigos, se copó de salteñerías. Y obviamente bajaron sus ventas, bajaron sus flujos, pero las cuotas seguían ahí. Entonces, vea que el crecimiento acelerado, el crecimiento sin planificación, el crecimiento desordenado, puede llevar a una empresa a quebrar. Entonces, hasta el crecimiento se planifica. Hasta crecer mucho puede matar a una empresa. Y eso lo vamos a demostrar nosotros de forma cuantitativa. Ahora, nos enfocamos en la creación, pero antes algunos aspectos importantes acerca a la modelación financiera. Dice que básicamente esta última parte es la parte que quiero resaltar. Decisiones basadas en datos. Queremos dar el salto del empirismo, de la teoría del ojímetro, amigos, a poder aplicar las finanzas a situaciones reales de una manera muy simple. Ahora bien, podemos tomar decisiones con base a la intuición, ¿no? La teoría del ojímetro o a través de la ciencia. Y lo que nosotros buscamos con estos cursos es simplemente hacer que la ciencia, que muchas veces es muy técnica y no es amigable, pues sea amigable y sobre todo tenga un carácter de aplicación inmediata. Eso es lo que buscamos. Ahora, dice, hoy aprenderás cómo un modelo financiero sencillo en un Excel puede ayudarte a ganar claridad y tomar mejores decisiones. Es decir, cómo un libro de Excel con cierta secuencia lógica puede responder muchas preguntas que cualquier emprendedor debe hacerse antes de emprender. Porque siempre digo, es mejor ver lo mejor que te pueda pasar en un Excel o ver lo peor que te pueda pasar en un Excel que llevarlo a cabo y a ver qué pasa. Es decir, eh, la aplicación de la ciencia a cualquier tipo de emprendimiento, amigos, no me garantiza el éxito. Estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. Porque ustedes seguramente conocen personas que han aprendido y nunca han hecho un flujo de caja, por ejemplo. Nunca han sacado un BAN, nunca han hecho un análisis de riesgo, un libro de Excel. Ni siquiera saben manejar el Excel, quizás. Y le va bien, totalmente. O sea, eso es correcto. Pero el aplicar la ciencia al campo empresarial, sobre todo las finanzas, minimiza la probabilidad de fracaso. Es decir, si usted usa la ciencia, seguramente va a tener mayor probabilidad de éxito. Es sencillo. Si bien el negocio, siempre digo, lo charlo con mis estudiantes, si bien ustedes ahora mismo se están formando como profesionales, quizás el día de mañana van a trabajar para una persona que ni siquiera estudió. Pero ¿cuál es la lógica? Que esta persona se arriesgó y su empresa creció, pero ya para cuando tu empresa crece, ya requieres profesionales, ya requieres un contador, requieres un ingeniero comercial, requieres un financiero. Y prácticamente ahora tú como dueño, lo único que haces es ver los números. Antes de iniciar esta clase charlaba con un colega que acaba de emprender un restaurante, una jiba, Santa Cruz. Pero ¿cuál es la idea central, digamos? ¿Qué es lo que a él le motivó? ¿Cuál es la lógica? Él es gerente de un banco. Ahora, lo que él está buscando, simplemente fíjese el cambio de mentalidad.
él ideó un modelo de negocio, pero ese modelo de negocio tiene que funcionar sin él, como un banco. Por ejemplo, ustedes no lo van a ver, por ejemplo, a Ivo Kulkis, uno de los accionistas del Banco Económico en el banco, ¿no es cierto? Pero él ideó un modelo de negocio. La idea que tenemos nosotros ahora mismo es evaluar que un modelo de negocio funcione, pero sin nosotros. Ese es un error de la evaluación, que muchas veces cuando uno evalúa, no toma en cuenta gastos que son costos de oportunidad. Por ejemplo, no se paga un sueldo, hacen una estructura, digamos, demasiado simple, ¿sí? Y obviamente muy pequeña la estructura implica alta rentabilidad y pucha, un negocio mentiroso. Un negocio tiene que evaluarse desde la óptica de que usted no va a estar ahí, usted está arriba. Y lo que está ideando es un modelo de negocio que tiene que funcionar, pero sin usted. Por lo tanto, tiene que tener, si bien no una estructura organizacional pesada, pero sí lógica. Probablemente cuando usted inicie, no va a tener pues, un contador, pero ese servicio lo va a tercerizar y eso tiene que estar en sus gastos operativos. Hasta los gastos más minúsculos debo de considerar. Y esa es la lógica de razonamiento de esta clase. Vamos a ver cuáles son las preguntas que se debe hacer cualquier tipo de emprendedor a la hora de elaborar su Excel para que en la siguiente sesión los números tengan sentido. Entonces, sí, vamos a ver algunas preguntas que se hace cualquier emprendedor. La primera sería, antes, entender lo que es un modelo de negocio. Vamos a ver qué es un modelo de negocio. Un modelo de negocio, en términos simples, es la forma en la cual las empresas ganan dinero, o sea, la forma de hacer las cosas. Pero aquí tenemos un concepto más elaborado. Dice que un modelo de negocio describe cómo una empresa crea, entrega y captura valor. A ver, veamos a ver. Si bien la mayoría de los emprendimientos opera en océano rojo, es decir, que generalmente usted emprende algo no novedoso, sino algo que ya está. Pero ¿cuál es la propuesta de valor que uno siempre debe tener? O sea, ¿por qué le tuvieran que consumir a ustedes y no a otro? Por ejemplo, ahora mismo ustedes están en esta sesión, pero ustedes podrían tomar otro curso o podrían inscribirse en una universidad, pero sin embargo están. Entonces, es de alguna manera que nosotros estamos ofreciendo algún tipo de valor que ustedes lo están percibiendo. Ahora, ¿a quién se los ofrece? Ah, eso es importante, definir el cliente objetivo. El cliente objetivo, porque usted puede tener una buena propuesta de valor, pero le está pelando en el cliente objetivo. Analogía simple de cómo uno se puede equivocar al respecto. Me formé en la universidad pública. Nosotros, alrededor de la universidad pública, había varios lugares donde uno podía ir a comer. En esa época, un plato de comida costaba 10 bolivianos, 12 bolivianos. Y aquí, por ejemplo, tengo Enrique, no me vas a mentir, digamos, ¿no? Enrique, éramos, creo, compañeros. Enrique, tú estudiaste economía, ¿no es cierto? Sí, sí, querido Juancito, economía. Correcto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Alrededor de la universidad, ¿no? Había varios lugares donde uno comía a 10 bolivianos y bien servido y todo, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó? Una vez a alguien se le ocurrió, había una churrasquería, digamos, ¿no? Ahí en la zona de la universidad. O sea, el churrasco rico, pero el precio, pucha, era pues elevado en comparación con la competencia. Entonces, ¿qué pasó? Tenía una propuesta de valor, pero eligió mal el público objetivo. O sea, el público objetivo pues no era la zona de la universidad pública. Definitivamente, los universitarios no éramos potenciales clientes de una churrasquería. Bueno, al menos en esa época, no sé ahora, quizás cambien las cosas. Pero ese es el mensaje central, definir el público objetivo también es importante. Y lo segundo, una vez que identifiqué mi propuesta de valor, ¿qué ofrezco? ¿A quién se lo ofrezco? Ahora, ¿cómo se lo ofrezco, no? ¿Qué necesito? Usted necesita una infraestructura y dentro de la infraestructura, obviamente, idear procesos eficientes para poder eh, comunicar ese valor.
que, o sea, en otras palabras, hacer que el cliente sienta realmente su propuesta de valor con sus instalaciones, sus espacios, sus procesos. Y al final del día, todo lo anterior termina en dinero, ¿no? Tan simple como eso. Es decir, ¿qué ofrezco? ¿A quién se lo ofrezco? ¿Qué necesito para ofrecer eso? Y al final de cuentas, este esquema me va a generar dinero. Tan simple como eso. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos nosotros, por ejemplo, es definir los activos. Ejemplo, si quiero abrir una cafetería, debería comenzar a averiguar cuáles son las máquinas para hacer expreso. En unas cafeterías el café lo muelen y eso tiene un sabor más rico. Mesas y sillas, cafeteras. Entonces, ¿cuál es el mensaje central? Es simplemente cerrar los ojos e imaginarnos el emprendimiento, o sea, nuestro. Entonces ahí nos preguntamos qué necesitamos. Y para esto hay un checklist fundamental, que nosotros tenemos que aprender primero. Hay un dicho que dice, ¿no? Que para que uno emprenda, uno tiene que saber primero. Es cierto, pero mucha gente emprende y no sabe, no tiene ni idea, digamos, del proceso. Pero si no tiene ni idea, pues aprende. O sea, lo primero que tengo que saber es qué necesito. Si usted sabe qué necesita, ahí responde la siguiente pregunta. Ahora bien, ¿qué tipo de activos van a ser necesarios para su emprendimiento? Entonces, una vez que usted defina la cantidad de activos que necesita, ojo, tiene que pensar como empresa. Los activos tienen que ser tanto para la producción como para la operación, porque muchas veces en las inversiones se piensa en todos los activos para el proceso productivo, pero nos olvidamos que también hay parte administrativa. O sea, va a haber seguramente una oficina o un espacio para algún tipo de personal que haga tareas administrativas. Tiene que ser contemplado también ese requerimiento de activos. Entonces, la primera decisión que tomamos es definir cuáles son mis inversiones fijas, que generalmente son las más fuertes. No siempre, no siempre, que eso va a depender del modelo de negocio. Ahora bien, una vez que usted identificó cuáles son las inversiones fijas que necesita, viene la otra pregunta y la parte legal, la licencia de funcionamiento, el número de identificación tributario. Cuando usted abra sus instalaciones, necesita contar con gente y la tiene que buscar, la tiene que capacitar. Usted antes de emprender, antes de abrir, tiene que hacer marketing preoperativo. Es decir, muy pronto aquí estará tal empresa con tales características. Segundo, como usted está ideando un modelo de negocio que va a funcionar sin usted, es importante pensar en el técnico. ¿Qué quiere decir? Si usted no va a estar en la empresa, pues va a tener que tener un gerente, ¿no es cierto? Y ese gerente tiene que estar antes de que usted opere. Es decir, porque esta persona que usted va a contratar, que va a ser su gerente, tiene que estar pues en el proceso de armar su equipo. No que usted va a armar el equipo de gerente y luego va a traer al gerente y le va a pedir el resultado a este señor. Pero este señor tiene que armar su equipo porque este señor es el que le va a dar resultado a usted. Entonces, esa es la óptica básicamente de emprender para crecer. En cristiano, pienso que es saber soltar. Muchas veces nosotros los emprendedores nos enamoramos del negocio y pensamos que si nosotros no estamos, el negocio se cae. Pero sin embargo, hoy por hoy hay otra óptica, razonamiento. Antes pensábamos que solamente había gerentes para empresas grandes, no. Es decir, usted puede idear un modelo de negocio pequeño, pero que funcione sin usted. Ese es el mensaje central. Mi negocio tiene que funcionar sin el propietario.
Cuando se logre eso, estamos diciendo ya que somos empresarios y ya no somos un autoempleado. Entonces, la lógica de la evaluación que ahora nosotros vamos a ver es la lógica de que si vamos a contratar a alguien, a esta persona se le va a pagar antes de que el negocio opere y se le va a pagar un sueldo. Todo lo que le acabo de mencionar, queridos amigos, me olvidaba de algo, fundamentalmente cuando uno emprende, generalmente uno alquila, fundamentalmente, generalmente, no depende del tamaño de la inversión también o a qué nos vamos a dedicar. Y cuando nosotros alquilamos, nos dan un espacio y nosotros lo tenemos que acomodar, ¿sí? Lo tenemos que acondicionar. Eso también es parte de lo que en proyectos de inversión se llama inversiones diferidas. Las inversiones diferidas son erogaciones de dinero, fundamentalmente, en servicios que se hacen antes de que usted opere. Antes de que usted abra su persiana, tiene que estar cubierta la parte legal, tuvo que haber hecho usted un marketing, tiene que tener su equipo de trabajo listo para atender al primer cliente. Eso, amigos, lo registramos en las inversiones diferidas. Entra dentro de esta categoría. Posteriormente, una vez que determinamos las inversiones diferidas y las inversiones fijas, por ejemplo, en un grupo hice una pregunta pertinente. ¿Y qué debe ser mayor? ¿La inversión fija y la inversión diferida, no? No, creo que era con la capital de trabajo la pregunta, ¿no? Bien, hablaré de capital de trabajo luego y vamos a ver la lógica de la inversión fija y de capital de trabajo, pero hablemos primero de capital de trabajo. ¿Qué significa capital de trabajo? Bien, el capital de trabajo generalmente primero lo podemos ver desde la óptica contable, ¿no? Cuando hablamos de capital de trabajo, amigos, rápidamente a nosotros se nos viene en mente que en un balance nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos el activo corriente, tenemos el activo no corriente, aquí tenemos el pasivo corriente y aquí tenemos, amigos, el pasivo no corriente y acá tenemos el patrimonio. Cuando hablamos de capital de trabajo, nos referimos fundamentalmente al activo corriente y al pasivo corriente. Se le llama capital de trabajo. Entonces, cuando hablamos de capital de trabajo, estamos hablando del activo corriente y del pasivo corriente. El activo corriente generalmente recibe el nombre también de activo circulante, ¿sí? ¿Y por qué circulante? Porque generalmente, porque circula, ¿no? Básicamente, pero ¿por qué circula? Porque comenzamos con efectivo, el efectivo compramos mercadería, se hace inventario. El inventario se hace una cuenta por cobrar, luego cobramos. Ahí tenemos un ciclo. Luego con ese mismo dinero, usted compra más inventario, lo vende y se da el crédito y luego genera más dinero. Entonces por eso se llama activo circulante. Y el activo circulante desde la óptica de las finanzas, cuando nosotros hablamos del activo circulante, el activo circulante en el tiempo me va a generar dinero. Esa es la condición. Porque usted el dinero le invierte en inventario, vende, cobra y obviamente genera más dinero. Pero sin embargo el pasivo corriente, al revés, el pasivo corriente en el tiempo le genera salida de dinero. Porque el pasivo corriente, amigos, son obligaciones de corto plazo. Cuando nosotros estamos emprendiendo, generalmente no tenemos pasivo corriente, porque no hemos vendido nada todavía. Pero sí, y tampoco probablemente no tenemos cuenta por cobrar. Entonces, en un nuevo emprendimiento, el activo corriente está integrado fundamentalmente por el efectivo y el inventario. Porque usted cuando abra sus instalaciones para atender al primer cliente, usted debe tener un nivel de efectivo. ¿Para qué? ¿Para qué? Usted debe tener un nivel de efectivo, amigos, para
financiar los primeros meses de operación. Es decir, en un negocio, en un negocio, lo peor que podría hacer es destinar todo mi dinero, digamos, ok, tengo pucha, una buena infraestructura, eh, muy bonita, tengo toda la parte legal saneada, pero ¿qué pasó? Me quedé sin dinero, o sea, mi caja cero. O sea, ahí estoy esperando desde que el día uno, pues yo voy a tocar el cielo con las manos con mi emprendimiento. Sin embargo, eso no es correcto, no es cierto, porque lindo fuera que fuera así, ¿no? Pero va a pasar un periodo de tiempo hasta que nuestro emprendimiento seguramente genere el flujo de caja necesario. Entonces, pero usted lo tiene que prever. Usted tiene que prever una cantidad de dinero para financiar los primeros meses de operación hasta que el negocio se pueda autosustentar. Y eso puede ser un mes, algunos recomiendan 3 meses. La pregunta seguramente sería, ¿y cuánto necesito? ¿No? Sería una pregunta relevante. Y la respuesta de la literatura generalmente se usa el criterio de 3 meses, o sea, una caja para 3 meses de operación, pero otros usan un criterio más técnico y usan el ciclo de conversión de efectivo. Recordemos que el ciclo de conversión de efectivo de una empresa es, primero, ¿cuánto tardo en vender mi inventario? A eso le sumamos cuánto tiempo tardo en cobrar. Pero las empresas se financian con los proveedores. Ah, le restamos el financiamiento con el proveedor. Entonces, por ejemplo, si el ciclo de conversión de efectivo es 45 días, ¿qué significa en términos financieros? Es eso. En términos financieros significa que entre el día que usted paga al proveedor y el día que el cliente le paga, han transcurrido 45 días. Es decir, usted aquí paga al proveedor, ¿sí? Y aquí el cliente le paga a usted. ¿Cuál es el negocio? Que usted al proveedor le paga el costo y el cliente, cuando le paga su costo, más le paga la utilidad. Pero ¿qué sucede? Tenemos 45 días que no vamos a tener dinero porque nuestro negocio, su ciclo productivo es 45 días. Entonces, amigos, usted necesita una cantidad de dinero. Usted necesita una cantidad de dinero ¿para cuántos días? Para 45 días de operación, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo eso? Matemáticamente se llama el saldo mínimo efectivo, donde usted agarra sus gastos operativos anuales, lo divide entre 360 y eso usted lo multiplica por el ciclo de conversión de efectivo. ¿Y eso qué le va a dar? La cantidad de dinero para solventar 45 días de operación. Entonces, vean que ya este es un mecanismo más técnico para calcular cuánto de efectivo usted necesita. Ahora bien, depende del negocio. También usted cuando abra, pues, tiene que tener un inventario de producto terminado. Tiene que tener usted un inventario de producto terminado. Imagínese, digamos, que usted venda, digamos, gelatina, para un cliente, véndame gelatina. No, 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 espere, recién la vamos a hacer. No, ya tiene que tener usted ya ese producto en inventario, pero la pregunta es, ¿cuánto voy a tener de inventario? Y la respuesta es variada, ¿no? ¿Cuánto tener de inventario? Es una pregunta que también la finanza busca responder, porque obviamente no debo tener ni mucho ni poco, porque tener, amigos, mucho inventario, ¿qué implica? Implica tener mucho dinero, pues hay ocioso, ¿no ve? Pero también tener poco, también es peligroso para las empresas. Imagínense que usted vaya a un lugar a comprar y le digan, ¿saben qué? Deme tal producto y le digan,
¿sabe qué, joven? Se me ha acabado. ¿Qué es lo que hace el cliente? Pues se va a otro lugar, ¿no es cierto? Entonces lo peor que le puede pasar a una empresa es quiebre de stock, es decir, perder venta por no tener el inventario suficiente. Entonces, esto va a estar en función fundamentalmente de mi capacidad de almacenamiento, de las ventas esperadas y también de mi proceso productivo. Es decir, las empresas tienen que definir un stock de seguridad, es decir, un nivel mínimo de inventario, que también lo vamos a conversar, eso seguramente, no seguramente, eso lo vamos a conversar más que todo cuando estemos hablando de la operación. Pero algunos negocios, por su naturaleza, requieren inventario e insumos. Por ejemplo, si usted se va a dedicar a vender café, pues quizás no tenga pues las tazas de café ya preparadas, ¿no es cierto? Pero tiene que tener los insumos para poder elaborar. Eso va a depender de cada tipo de negocio. Si voy a abrir, por ejemplo, una tienda comercial y voy a dedicarme a vender ropa, ya debo tener pues, la ropa de mi inventario, va a ser mi principal inventario. Entonces, pero generalmente van a estar estos tres elementos. Usted requiere efectivo, un inventario de producto terminado y también usted requiere un inventario de insumos. Eso es parte de su inversión en capital de trabajo. Entonces, esto, a veces, los iguales de la vieja escuela, con lo que nosotros hemos aprendido, este, al menos yo en la universidad, siempre me decían esto, mire, la inversión fija es mayor que, siempre tiene que ser mayor que el capital de trabajo, ¿no? Pero sin embargo, eso va a depender de cada tipo de negocio, como le ejemplo. Si usted, voy a abrir, por ejemplo, una tienda de ropa, mi lugar va a ser alquilado, ¿correcto? Y la inversión en móviles en serie es menor. Entonces, el principal, mi principal inversión va a ser en inventario, en la ropa, ¿no ve? En ese sentido, mi capital de trabajo va a ser pues enorme en comparación con mi inversión. Entonces, para esto, no existe una regla matemática, sino que tiene que reflejar el modelo de negocio. Me explico, si yo veo, digamos, que alguien me plantea un plan de inversión donde me dice, ¿sabe qué? Mi inversión fija va a ser 100 y mi inversión en capital de trabajo va a ser 20. Y yo le pregunto, ¿a qué te vas a dedicar? Voy a vender ropa, profesor. Me dice, pucha, pero si vas a vender ropa, o sea, tu actividad es de la comercial, ¿qué acaso tu principal inversión no es el inventario? O sea, ¿por qué has invertido tanto en activo fijo? Esto más parece una empresa productiva, o sea, vas a producir algo. Quizás de ahí se justifique que la mayor parte de la inversión sean activos fijos. Entonces, la composición, queridos amigos, va a depender del tamaño de la inversión. Siguiendo con la explicación, amigos. Amigos, ¿vamos bien hasta aquí? ¿No le he dormido? ¿Están todos despiertos? ¿Vamos bien? Increíble. Gracias. Sí, todo Sí, bien. Licen. Genial, gracias. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Perfecto. Bien, amigos. Ahora, la otra parte importante de cualquier emprendimiento es definir mi estructura de capital. Aunque uno siempre busca la estructura de capital óptima, pero antes vamos a ver los conceptos básicos. Ya usted definió en qué invertir, ¿no ve? En capital de trabajo, inversión fija, inversión diferida, y esto está a su vez en función al modelo de negocio que usted plantee. Perfecto. Ahora, hay algunos aspectos importantes. Recuerde que usted lo está evaluando una inversión desde fuera, usted no está adentro. Errores comunes, que a veces cuando determina las inversiones fijas, dicen, ok, profesor, mire, yo estoy colocando como inversión fija, este, tengo todos estos activos, pero muebles y enseres
No lo estoy colocando. ¿Por qué? Porque yo tengo, le cuento, unos muebles en serie en mi casa que no lo estoy ocupando. No, usted debe considerar aquellos tipos de inversiones, por más que usted lo esté colocando en la empresa, ellos tienen un valor, tienen un costo de oportunidad y por lo tanto deben estar contempladas esas inversiones fijas. Entonces, una vez que usted determinó el nivel de inversiones fijas, una vez que usted determinó el nivel de inversión diferida y una vez que usted determinó su inversión en capital de trabajo, es decir, definió todas sus inversiones. La otra pregunta razonable es, ¿cómo financio esa inversión? ¿De dónde viene el dinero? Que es fundamental eso, ¿no? Y ahí viene el concepto de estructura de capital. Es decir, la estructura de capital es la combinación deuda-patrimonio que usted va a plantear para financiar la inversión. Y cuando nosotros hablamos de estructura de capital, reitero, es la combinación de deuda-patrimonio necesaria para financiar la inversión. Ahora bien, cuando hablamos de deuda, fundamentalmente estamos hablando de la deuda bancaria, fundamentalmente, donde tenemos dos sistemas vigentes, que es el francés y el alemán, donde la diferencia fundamental es que en el francés la cuota es fija y en alemán la cuota es variable decreciente. Entonces, ambos sistemas están vigentes. Ahora bien, pero lo central aquí es que es entender que la deuda no es gratis. Es decir, la deuda da origen al concepto de costo de la deuda. Costo, es decir, el financiamiento tiene un costo y nosotros en finanzas ese costo lo expresamos en porcentaje, amigos. Luego, también están los recursos propios, que son los aportes de los socios. Pero los socios nos dan su dinero, pero no nos dan su dinero. Dicen, ok, mira, toma mi dinero, haz lo que tú quieras. No, el dinero del socio, el dinero del dueño, tiene un costo de oportunidad. Por lo tanto, nosotros a eso le llamamos costo de recursos propios. Es decir, el dinero que da el dueño para el emprendimiento tiene un costo. Eso no es gratis. Entonces, acá lo central es entender que el financiamiento, amigos, el financiamiento, o sea, todo esto aquí, todo esto, es el financiamiento genera costo. Y el costo nosotros en finanzas lo expresamos en porcentaje. El financiamiento genera costo. Sin embargo, la inversión genera rentabilidad. Entonces nosotros siempre estamos buscando tomar decisiones en las cuales la rentabilidad de la inversión supera el costo. Entonces, si nosotros vemos que un negocio es rentable, va a ser rentable siempre y cuando la rentabilidad de la inversión supere el costo del financiamiento. Tan simple como eso. Ejemplo sencillo. Ejemplo sencillo. Imagínense que usted por alguna razón quiere emprender y dedicarse a despertar dinero y saca un crédito del banco, el crédito del banco y paga una tasa, digamos, por crédito, solamente para efecto del ejemplo, vamos a suponer que usted paga una tasa al banco, una tasa pasiva del 6%. ¿Qué viene a hacer eso? Se prestó dinero al banco al 6%. Y usted lo invierte. ¿En qué? Usted se dedica a prestar dinero. Ah, caray. Y usted cobra una tasa activa de 36% anual. Es decir, ve usted, ¿cuánto me costó el dinero? 6% porque es lo que le pago al banco. Yo me dedico a trabajar con ese dinero. ¿A cuánto lo presto? A 36. Un claro ejemplo, muy simple, donde veo que la rentabilidad de la inversión supera el costo de financiamiento. Y es eso lo que siempre nosotros buscamos en finanzas. Rentabilidad superior al costo.
rentabilidad superior al costo. Vamos a ir aterrizando un poco más las ideas. Bien, ahora, cuando nosotros vamos a identificar ya a qué nos vamos a dedicar, tenemos que poner precios. La definición de precio es una variable crítica. Recuerde usted que cuando nosotros hacemos análisis de riesgo, siempre una de las variables que son más sensibles es el precio de venta. Ahora, ¿cómo lo fijo el precio? ¿Cómo fijo mi precio? Primero, hay que entender que para fijar precios hay metodologías. Hay metodologías. La que nosotros conocemos, la más común es esta, mire. Precio de venta igual costo unitario por 1 más el porcentaje de utilidad. Esa es una. La otra es precio de venta igual costo variable unitario de producción 1 menos el porcentaje de margen de contribución. Estas dos metodologías son metodologías de adentro hacia afuera, es decir, de la empresa al mercado. Esto se hacía bastante cuando no había mucha competencia. Pero sin embargo, ahora mismo, para fijar mi precio, tengo que ver qué pasa en el mercado. O sea, tengo que ver cuánto cobran mis iguales. O sea, tengo que ver primero con base a la competencia. Tengo que ver cuánto cobran mis iguales. La competencia es importante. También cuánto está dispuesto a pagar el consumidor potencial. Es decir, cuando defino mi precio de venta, tengo que identificar que tengo que hacer esto. Sí, claro. Pero en realidad, la práctica vigente es cobrar con base a la competencia. De ahí surge el nombre precios competitivos. Es decir, precios que a usted le va a permitir competir en el mercado. Luego de que usted definió sus precios, definió la metodología, tiene que definir la estrategia. ¿Cómo te va a competir? ¿Con precios altos, con precios bajos? ¿Qué tipo de estrategia? Tiene que definir sus precios y no tiene que ser una variable menor. Lo segundo, tiene que definir, como le mencionaba antes, cómo va a competir la estrategia de precios. Luego tiene que ver los costos variables. Importante, cuando nosotros hacemos una evaluación, y de hecho todas las finanzas, en las finanzas es costo variable versus costo fijo. Entonces tengo que identificar los costos variables de mi emprendimiento. Tengo que separarlo con claridad meridiana. Y acá, por ejemplo, hay una diferencia con la contabilidad. Por ejemplo, la contabilidad en Bolivia está basada bajo el sistema de costeo absorbente, donde el producto absorbe los costos sin importar si son fijos o variables. Eso es para fines contables, para fines tributarios. Pero para efecto de evaluación, nosotros siempre tenemos que tener separados aquellos costos que son variables. Y la definición de variable es sencillo. El costo variable fluctúa en función de la cantidad. Es decir, más vende, más costo. Fundamentalmente estamos hablando acá de la materia prima y de la mano de obra directa, que son los costos primos variables por excelencia. Entonces, cuando costeemos, tenemos que identificar cuáles son los costos variables. Y luego, los costos fijos, claro. Ahora, a diferencia del costo variable, el costo fijo, el costo fijo mm, está en función del tiempo. Es decir, recuerden que los costos fijos tienen apellido. En Bolivia se llama bolivianos mes. Es decir, son costos que no están, digamos, en función de la producción, están en función del tiempo. Ahí tenemos los servicios básicos, tenemos los alquileres, tenemos los salarios. Y una vez que definí mi precio, definí mi estrategia, definí mi costo variable, mis costos fijos, también pues tengo que definir mis ventas esperadas, tengo que hacer proyecciones de ventas. Y las proyecciones de venta tienen que estar en función de dos variables. Primero,
Recuerde que en los puntos anteriores usted definió el tamaño de su inversión. El tamaño de su inversión condiciona su capacidad como emprendimiento para generar flujo de caja. Cristiano, la capacidad máxima productiva de un emprendimiento está en función de su inversión. Por ejemplo, si usted tiene un restaurante, el potencial de platos que usted va a ofertar va a depender pues del tamaño de su cocina, ¿no? Es decir, pues, la cocina es pequeña, la cocina es grande. Entonces, si usted va a tener, digamos, va a vender un carrito hamburguesero, carrito, ¿no? Va a depender del tamaño del carrito, su capacidad. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que la capacidad máxima está en función del tamaño de la impresión. Pero ¿cuánto voy a vender? Aquí el techo, el techo es su capacidad máxima. Ese es el techo. O sea, mi Q máxima, lo que yo podría ofrecer. Ahora, obviamente, las empresas tienen que estar cerca al techo, pero eso ¿cómo lo hago? Eso lo hace usted con esfuerzos de marketing, ¿sí? Esfuerzo de marketing, una buena estrategia de comercialización. Es decir, toda empresa busca estar cerca al tope de su capacidad máxima. Ahora, ¿cómo sé, digamos, de que la venta que estoy colocando no son reales? O sí, o no. Simple. Uno cuando emprende, uno tiene que fijarse con quién se va, a quién se quiere parecer, ¿no es cierto? ¿A quién se quiere parecer? Ejemplo, yo quiero abrir, por ejemplo, un pollo, restaurante de comida rápida, y quiero parecerme a tal emprendimiento. Ok, quiero tener el mismo tamaño. Entonces lo que usted debe hacer es estimar más o menos cuánto esta empresa vende para poder proyectar sus ventas. Tiene que haber un criterio, tiene que haber una lógica para que usted ni sobreestime sus ventas, o sea, ni sea ni muy optimista ni muy pesimista. Una vez que usted ha definido esas variables, amigos, esas variables se llaman decisiones operativas. Entonces, básicamente, hemos dado un paseo por los tres tipos de decisión. Recuerde, cuando hablo de un emprendimiento es, decido en qué invertir, decido cómo lo financio, inversión y financiamiento, y la tercera inversión son las operativas, es decir, las decisiones que van a definir mi estado de resultados fundamentalmente, ¿no? Vea que lo que acabo de mencionar, queridos amigos, son las variables fundamentales para poder armar el estado de resultado. Ahora, ¿por qué hago esta introducción? Por lo que viene. Ahora sí, ¿me escuchan amigos? Sí, sí. Ok, genial. Ahora, denme un segundo. Esto, a ver. Ahora sí, parece que... Ok, denme un segundo amigos. Aquí. Denme un segundo. Ok,
Ok, hay un- ahora mismo comparto, chicos. Eh, Había un pequeño problema técnico con la presentación. Ahora comparto nuevamente, ya, por favor. ¿Qué pasó? Son cosas que pasan al vivo, ¿no? Bien, ahora sí, amigo. Perdón por la interrupción. Ahora sí les comparto nuevamente la pantalla. Ok, bien. Ahora, en esta lámina, lo que quiero explicar qué es lo que es un modelo financiero, qué es lo que nosotros vamos a ver en el curso. Todas las finanzas, créanme, que gira en torno a un modelo financiero. Y un modelo financiero nosotros lo conocemos desde la matemática básica, ¿no? Por ejemplo, Y igual 2X, ¿no? Ese es un modelo financiero, donde nosotros le decimos si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Y es igual a 2 por 0, o sea, Y vale 0. Pero si X, digamos, es 1 o 2, ¿cuánto vale Y? Y vale 2 por 2, que sería 4, ¿no, amigos? Mensaje central, amigos, en un modelo financiero siempre van a ver esto. Va a haber X, va a haber Y. Entonces, en un modelo financiero se llama esto variable de entrada, variable de salida. Y modelo se llama a todo lo que pasa adentro. O sea, cuando hablamos de modelo, hablamos de sumas, restas, multiplicaciones. Es decir, un modelo siempre va a tener variable de entrada, variable de salida. Un modelo simple, el ingreso de una empresa. ¿Cómo usted determina el ingreso de cualquier tipo de empresa? El ingreso total de cualquier empresa es precio de venta por cantidad vendida. Entonces, la variable de entrada es el precio y la cantidad vendida. La variable de salida es el ingreso total. Pero para que se dé el ingreso total, se tiene que multiplicar el precio de venta por la cantidad vendida. Entonces, variable de entrada, ¿cuáles son las variables de entrada que determinan mi ingreso? El precio que usted cobra por la cantidad que usted vende. ¿Y cómo determina el ingreso? Pues multiplica el precio por cantidad. Tan simple como eso. Y la variable de salida es su ingreso. Entonces, esta es una manera intuitiva y lógica de entender lo que es un modelo en términos matemáticos. Pero sin embargo, conceptualmente, aquí menciona que un modelo financiero es una representación cuantitativa de relaciones financieras de una empresa, generalmente construida en una hoja de cálculo que se utiliza para tomar decisiones de inversión, financiamiento y operación. En cristiano, un modelo financiero es sumas y restas, multiplicaciones, divisiones que se plasma en un Excel y tiene que tener siempre variables de entrada. ¿Y cuáles son estas? Recuerden, nosotros vamos a evaluar emprendimientos. Tenemos que determinar cuánto vamos a invertir, cómo lo vamos a financiar, cuánto vamos a cobrar, cuál es el costo variable, cuáles son mis costos fijos, cuál es mi tasa de descuento. Y a esto tenemos que agregarle también, obviamente, cuánto esperamos vender, que también no es una variable no menor. ¿Cuánto esperamos vender? De todo eso lo vamos a plantear en un modelo que se llama flujo de caja libre. Nosotros vamos a aprender a construir flujo de caja libre y posteriormente vamos a evaluar esa inversión a través de un BAN, un valor
actual neto. Un valor actual neto. ¿Qué es el VAN, amigos? Es un número que me dice que la inversión va o no va. Es un indicador de rentabilidad de negocio. Pero sin embargo, amigos, cuando uno proyecta, estas variables pueden cambiar en el tiempo. O sea, por la competencia puedo bajar mi precio, mis costos pueden subir, mis costos variables pueden subir, mis costos fijos pueden subir también. Puede ser que venda menos de lo esperado. Entonces, como todas estas variables pueden cambiar, no debo pensar en un ban solo, debo pensar en que es probable que exista varios ban. Es decir, puede ser que me vaya o excelentemente bien o terriblemente mal. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que debo hacer análisis de escenario, porque no solamente tengo una sola respuesta, puedo tener o más de lo que esperaba, o menos de lo que esperaba, o más, o un poquito menos. En síntesis, usted va a tener un conjunto de resultados que va a dar lugar a una distribución de probabilidades. Entonces, lo que tengo que pensar es en que no solamente voy a tener un resultado, sino un conjunto de posibles resultados. Ahí hablamos de la otra R, el riesgo, el qué pasaría si. Todo lo anterior, amigos, lo resumo en esta lámina. Cuando usted evalúa, primero, ¿qué determina? Recordemos la inversión. Pero la inversión, ¿cómo se compone? Inversión fija, diferida y capital de trabajo. Ahora, la inversión condiciona los flujos. Segundo, ¿cómo lo financio? Con deuda, con capital, y eso me genera costo. El financiamiento me genera costo, pero a ese costo se le llama tasa de descuento. Ahora, ¿qué significa tasa de descuento? Más adelante lo vamos a ver. Recuerde que la inversión genera flujos, flujo de caja libre. Esto, queridos amigos, es dinero constante y sonante. Ahora bien, noten que el último flujo es más grande. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando nosotros evaluamos, por más que el emprendimiento, nosotros esperamos que tenga vida perpetua, es decir, nosotros esperamos que el emprendimiento sobreviva a nosotros, nosotros tenemos que considerar un periodo de evaluación, es decir, por cuánto tiempo vamos a evaluar el emprendimiento. Es decir, un periodo de evaluación significa, ok, mira, este emprendimiento lo vamos a evaluar por 4 años. ¿Qué significa eso? Que vamos a asumir que usted va a cerrar su negocio en el 4 año. Eso significa definir un periodo de evaluación, es decir, asumir que nuestro negocio va a durar 4 años. Ahora, ¿qué significa este BT? Significa que usted, como va a cerrar su negocio, usted va a vender sus inversiones fijas. ¿Qué quiere decir? Que usted va a vender sus activos fijos que compró. Como va a cerrar la empresa, tiene que asumir que estos activos fijos, amigos, lo va a vender. Y también el capital de trabajo que usted invirtió, también lo va a recuperar. Es por eso que el último flujo es más grande, porque se asume que voy a vender mis activos y eso me va a generar entrada de dinero. También voy a recuperar mi capital de trabajo. Es por eso que el último flujo siempre tiende a ser más grande. Ahora, ¿de qué depende eso? Depende de qué, del tamaño de la inversión. Es decir, a mayor sea la inversión, mayor va a ser el periodo de evaluación. No es lo mismo, por ejemplo, le hablaba de la gira de mi colega, que él ha evaluado ese emprendimiento por 12 meses. Es decir, en 12 meses tiene que recuperarse la inversión y generar valor. No es lo mismo que usted diga, quiero crear una universidad, pues ahí la inversión va a ser mucho más grande. Ahí tendrá que evaluar, digamos, por 5, por 7 años o 10. Otro criterio es la vida promedio ponderada de los activos. Es decir, recuerden que lo que genera flujo son los activos. Ejemplo, eh, una pastelería. Mi principal activo es el horno. ¿Cuánto es la vida productiva del horno? A 8 años, o 7, o 5. Va a depender del uso que se le dé y de la marca del horno. Entonces, un criterio sería evaluar, amigos,
por la vida productiva del activo. Otro criterio sería también considerar un periodo de gobierno. Es decir, en Bolivia el periodo de gobierno es 5 años. Entonces, por 5 años yo sé con quién me va a tocar bailar, por lo tanto debo evaluar mi emprendimiento en 5 años y ser rentable en 5 años. El otro criterio es la parte legal, digamos, la asociada a contratos. Si usted, digamos, tiene una licitación o un contrato X para usar ciertos activos por cierta cantidad de tiempo, entonces los contratos y la parte legal es un criterio. Entonces reitero, lo más común cuando uno evalúa es que usted defina por cuánto tiempo va a evaluar su emprendimiento. Y lo que les estoy mostrando aquí son los criterios. Amigos, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Se entiende? Perdón, licenciado, una consultita. ¿Qué significa BT más R y CT? Claro que sí. BT significa valor terminal. ¿Qué quiere decir? Es el ingreso de efectivo que usted va a obtener por la venta de sus activos fijos. Como estamos asumiendo que vamos a evaluar el emprendimiento por 4 años, BT significa lo que me va a entrar de dinero por la venta de mis activos. Y RKT significa recuperación del capital de trabajo. El capital de trabajo, al término del periodo de evaluación, se recupera. ¿Respondí su pregunta? Sí, gracias, licenciado. Genial, amigos. ¿Alguna consulta, colegas, que tengan hasta aquí? ¿Todo bien? Ya están cansados. Yerka, Walter, ¿vamos bien? Todo Amigos, bien. muy bien. Estoy pendiente al chat, amigos. También si tienen, hacen una consulta, igual lo leo. ¿Listo? Bien. Ahora, reitero, esta clase es teórica, pero la idea es, reitero, tener los conceptos claros para que luego lo hagamos números. ¿Ya? Bien. A ver, todo lo anterior. Primero, definimos la inversión. Ahí, digamos, vamos a invertir 1.000 bolivianos. Esa inversión no va a generar dinero. Entonces, ¿qué decimos? La inversión, y aquí en este ejemplo, nos está generando cuánto la inversión. O sea, la inversión de 1.000 nos genera 400. Nosotros en el curso vamos a aprender de dónde viene este dinero y cómo se determina esta inversión. Ahora, eso es lo primero. Ahora, ¿cómo evaluamos? Entonces, yo decía, ok, podríamos sumarnos, ¿cierto? Sería, si sumamos, sería 20.000, ¿no es cierto? O 2.000, mejor dicho, ¿no? Ya te metí cansado. 2.000. Ya parezco linera sumando. Bien, amigos. Entonces, nosotros hacemos esa operación básica de sumar los flujos que va a generar la inversión. O sea, que esta inversión va a generar esta cantidad de dinero en el futuro. Pero las finanzas me dice que Juan no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque están en diferente momento del tiempo. ¿Sabes lo que tenés que hacer? ¿Qué? Esto lo tenés que tener al presente. Todos los flujos futuros usted lo tiene que tener al presente. Ah, caray. ¿Y cómo lo hago? Necesitas una tasa. ¿De dónde viene esa tasa? Viene del financiamiento. Digamos que en este caso nos financiamos 30-70. 30 con deuda, 70 con aporte propio. El costo de la deuda es 10% y el dueño me exige 20%. Ahora nosotros en el curso vamos a aprender los criterios. ¿Cómo se define esto? Si bien voy a hacer práctica, en el transcurso del curso voy a explicar la lógica de estos números.
¿De dónde viene? Todo esto, colegas, amigos, tiene una lógica. Y si uno entiende la lógica, la hizo. Y si uno no entiende la lógica, es nomás repetir. Y acá lo que buscamos es que obviamente todos se vayan con la lógica de razonamiento. Ahora, ¿cómo saco el costo de capital? Sencillo. Usted multiplica el costo por la deuda. Mire lo que estoy haciendo. Estoy multiplicando estos dos señores. Más el costo de los recursos propios por la estructura de los recursos propios. 0,70 por 0,20. Y eso se llama, amigos, costo de capital. En cristiano, ¿qué es el costo de capital? ¿Cuánto nos cuesta en porcentaje financiar esta inversión? Esta inversión, ¿cuánto me cuesta financiarla? 17%. ¿Y para qué me sirve esa tasa? Esa tasa a usted le sirve ¿para qué? Para que los flujos futuros lo traigamos al presente. Recuerde que nosotros en matemática financiera aprendimos lo siguiente, que si nosotros queremos conocer el valor actual, ¿a qué es igual? Es igual al valor futuro sobre 1 más la tasa elevada al tiempo. Esta es la fórmula que usamos para traer al presente los flujos de caja. Y así voy trayendo todos los flujos de caja al presente. Y ahora, ¿a cuánto equivale ese dinero hoy? Estos flujos, amigos, que nosotros hemos proyectado y vamos a aprender a proyectar en el curso, ¿a cuánto equivalen hoy? Hoy equivalen a este importe monetario. Recuerdan que las láminas anteriores decía tasa de descuento. Pues se llama tasa de descuento, ¿por qué? Porque con esa tasa, estos flujos futuros, amigos, los traemos nosotros al presente. Lo descontamos. Descontar significa traer flujos futuros al presente. Y ahora, ¿qué debemos hacer? A ese valor tenemos que restar la inversión. Y eso se llama valor actual neto, el famoso VAN. Valor actual, ¿por qué actual? Porque los flujos futuros los traemos al presente. Y neto, porque neto es la inversión. Y la regla dice que si el VAN es mayor que cero, la inversión es viable. Pero ¿por qué es viable la inversión cuando el VAN es mayor que cero? Cuando el VAN es mayor que cero, queridos amigos, quiere decir que la inversión está pagando el costo de la deuda. Está haciendo feliz al dueño. Y además está generando esto de riqueza. Pero si el VAN es igual a cero, quiere decir que usted solamente está cubriendo lo que le pidió el banco, está pagando lo que tenía que pagar el banco, está cubriendo la expectativa del dueño, pero usted no está generando valor. La literatura financiera me dice, lo que quiera, me dice, ¿no? Claro que la literatura dice indiferencia, ¿no? Pero equivale a decir, lo que usted quiera. Y si el VAN es menor que cero, significa que probablemente usted con su emprendimiento esté haciendo feliz al banco. Es decir, usted le está pagando su cuota al banco, pero no está haciendo feliz al dueño. Entonces, nosotros siempre vamos a trabajar con VAN mayores a cero. Siempre hago este ejemplo como analogía. Un VAN positivo equivale a decir, por ejemplo, de que usted que ahora mismo, al igual de quien les habla, es un asalariado. Entonces, si yo decido, digamos, renunciar a mi trabajo, porque me estresa mi jefe, y yo digo, ¿sabe qué? Voy a renunciar, quiero vivir tranquilo. ¿Qué hago? Invierto mi dinero de mi retiro y me compro un auto, ¿sí? Invierto en un vehículo y ese vehículo es mi inversión y ese vehículo me genera
digamos que me genera 20.000 bolivianos al mes. Pero para comprar el vehículo, yo me presto dinero al banco y el banco tengo que pagar 4.000 todos los meses. ¿Sí? Y además, en mi trabajo antiguo, yo ganaba 10.000. 10.000. ¿Qué está pasando? ¿Cuánto le tengo que pagar al banco? 2.000. ¿Cuánto yo ganaba antes? 10.000. Si este auto que me he comprado, amigos, si ese auto que me he comprado me genera 20.000, ¿qué significa? Que me alcanza para pagar al banco, o sea, cubro al banco, cubro mi costo de oportunidad, es decir, lo que yo ganaba antes, y además, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? 6.000, amigos, de riqueza. Eso significa van positivo. Van igual a cero significaría, digamos, de que usted manejando ese vehículo, usted genera 14.000. Si usted genera 14.000, ¿qué está pasando, amigos? Está pagando al banco, está ganando lo que ganaba antes, pero no está generando un adicional, no está generando un marginal. Y ahora, ¿qué pasaría también si usted en lugar de 14, amigos, usted tan solo genera, digamos, 8.000? Si usted genera 8.000, paga al banco, a ver, pero usted, ¿cuánto se queda para usted? Se queda 4.000 nomás, ¿no es? ¿Está mejor que antes? No, está peor que antes, porque antes usted ganaba 10.000. Eso significa van negativo. El van negativo normalmente es cuando el empresario siente y dice y manifiesta que, ¿sabe qué? El negocio no da, siendo que trabajo por banco nomás. Cuando usted escucha esa frase, en términos técnicos, quiere decir que su valor actual neto, amigos, es menor que cero. Amigos, en esta clase lo que he buscado es explicar los conceptos básicos y todo lo que han visto en esta última lámina, más riesgo, es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión. O sea, todo lo que he explicado en teoría, amigos, se van a hacer números. Amigos, pregunto, ¿fui claro? ¿Se entendió los conceptos? ¿Vamos bien? ¿No los aburrí? Todo bien, licenciado. Gracias, Jimmy. Verónica, Walter, ¿vamos Se bien? entendió muy bien, licenciado. Gracias, Enrique. Colega, ¿no? Enrique. Muy bien, amigos. Edwin, Carlos, gracias por quedar, gracias Belén, gracias por quedar hasta esta hora, amigos. Y nos veremos en la siguiente sesión con la parte ya numérica, cuantitativa. Gracias por quedar hasta esta hora. Un abrazo a todos. Ah, Hasta luego, lic. Gracias. Sandra, sí, Muchas Sandra, gracias. vamos a ver la parte práctica, querida Sandra. Un abrazo a todos. Estén bien. Se cuidan. Luego. Bueno, pues,